Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad, tercera semana compartiendo las hermosas enseñanzas de lección de escuela sabática, y esta semana estaremos estudiando un comienzo difícil, el comienzo del ministerio de Moisés para libertar al pueblo de Israel. Y también, aprovechando esta oportunidad, quiero animarte a que puedas seguir orando por aquí por IAG, porque tenemos proyectos que están expandiéndose, como muchas veces lo hemos comentado, tanto por Bahía, también por Pará, y tanto también por África, por Angola y Mozambique. El proyecto se está extendiéndose y se requieren eh, sus oraciones, se requieren también recursos. Si el Señor coloca en sus corazones, también puede cooperar en ese asunto, ¿no? También queremos hacer una invitación especial. De hecho, pronto se estará estrenando. Este viernes que viene estaremos estrenando una serie, El Poder del Evangelio, con el pastor Manuel Ospino. Así que va a ser una serie muy interesante. Yo le animo a que esté atento a la campanita de notificación, y sin duda va a ser una bendición poderosísima. Bien. Ahora sí quiero también presentar aquí a Joel, que me acompaña. Gracias, Joel, por estar con nosotros y seguir compartiendo. Gracias, Ronald, por la invitación nuevamente. Para mí es siempre un gusto compartir la palabra del Señor a través de la lección de la escuela sabática. Y en esta ocasión, no diferente de las otras, vamos a descubrir verdades grandes, verdades preciosas, que a través de la historia del Éxodo vamos a entender que Dios es un Dios presente, porque yo veo que es algo que se resalta mucho en el libro de Éxodo. Sí. Así es. Bien, queremos pedir la sabiduría divina, así que vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios que estás en los cielos, pedimos su sabia dirección. Simplemente somos instrumentos humanos, mas sin embargo, cuando tu Espíritu Santo dirige nuestros pensamientos, sabemos que Dios nos capacita, y las palabras que salen de nuestras bocas también son palabras de bendición. Queremos que nos acompañe y queremos que estas hermosas enseñanzas puedan llegar a muchos hogares, tocar corazones y transformar vidas. Amén. Esa es nuestra oración. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, la lección, como se ha mencionado, tiene un título muy interesante que se llama Un comienzo difícil. Se dice por ahí de que el comienzo siempre es el más difícil, aún en la etapa de los recién casados, ¿sí? Yo he escuchado muchas veces esa expresión. El comienzo siempre es difícil, aún cuando uno se pone a estudiar, el comienzo es difícil. Cuando comienza a tener un nuevo trabajo, el comienzo siempre es difícil. Mas, sin embargo, en esta oportunidad veremos el comienzo de Moisés en su ministerio. Sabemos hasta ahora que, de que Dios escogió para libertar a Moisés del pueblo de Egipto, y veremos ahora cómo Dios opera o hace milagros, muestra maravillas y prodigios para que el pueblo crea que Dios ha descendido o ha enviado a su siervo Moisés para rescatarlos o sacarlos de la esclavitud. Bien, quisiéramos que Joel nos ayude con el texto inicial que está en el libro de Éxodo, capítulo 5, verso 1 y 2. Sí. Dice así: Después Moisés y Aarón entraron y le dijeron a Faraón: Así dice el Señor Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo a celebrar una fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Estas palabras van a tener mucha relevancia a través de la historia y bueno, yo creo que ya vamos a comentar de eso. Ujú. Y es interesante, ¿no? Porque vemos en esa expresión que más adelante, de hecho, mencionaremos, cuando dice después, eh, solamente necesita retroceder al capítulo 4, los últimos versículos del capítulo 4, versículo 29,
Moisés presentó, habló las palabras que Jehová le habló a los ancianos. Y versículo 31 dice que ellos creyeron, oyeron todo lo que Jehová había dicho a Moisés y entendieron que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Entonces ellos se inclinaron y adoraron al Señor. Y después de esto, Moisés y Aarón entran ahora a la presencia de Faraón y comienzan a dar el mensaje que Dios les había dado a Faraón, ¿no? Y es interesante notar porque hasta aquí vemos de que han actuado de manera prudente, tanto Moisés y Aarón, de dirigirse primero al pueblo para que el pueblo tenga ese mismo deseo de ser liberado de la opresión que estaba causando Faraón. Es interesante también mencionar en ese día sobre, sobre el título, ¿no? A pesar de que Ujú. ya lo mencioné, un comienzo difícil. Me hace pensar, incluso está en el comentario de la lección, el autor comentó de que la vida cristiana mismo no es, se podría decir así, no todo es color de rosa. Y, no, y cada uno de nosotros necesitamos entender que vivimos en un conflicto entre el bien y el mal. En las Sagradas Escrituras encontramos una declaración en el libro de Efesios, si es que no estoy tan equivocado, en capítulo 6, donde dice de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Y realmente la batalla se lleva eh, en todo tiempo, ¿sí? Se lleva a cada momento. Por eso es que la vida cristiana no siempre es color de rosa. Dios nos acepta como tales, nos perdona nuestros pecados, pero es allí donde realmente comienza la batalla en la mente. Satanás siempre va a intentar desviarnos, intentar desanimarnos, mas sin embargo está Dios. Quisiera compartir una cita que está en el devocional, perdón, está en el libro Primeros Escritos, donde dice así, hablando de ese tipo de batalla, que se desarrolla una batalla colosal entre el bien y el mal, dice, si nuestros ojos se abrieran, veríamos en nuestro derredor a los ángeles malignos tramando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos. Pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan, porque el ojo vigilante de Dios está siempre sobre Israel para el bien, y Él protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en Él. Mencionamos de que la vida cristiana no siempre es difícil, así como tanto para Moisés y Aarón no va a ser o no fue difícil convencer al pueblo, convencer a propio Faraón. No fue difícil, mas sin embargo, aún la experiencia cristiana experimentamos estas situaciones, pero dice, si se abrieran solamente nuestros ojos, veríamos cómo los ángeles malignos y los ángeles de Dios están continuamente en esa batalla. Los ángeles malignos intentando destruirnos la vida, intentándonos dañarnos, mas sin embargo también Dios colocando como un cerco alrededor para protegernos. Si tan solo dice el pueblo confía en Él, Dios está a disposición de guiar, de salvar. Y eso es lo que vamos a ver, de hecho, en la experiencia de Moisés. No sé si yo él quería mencionar algo o podemos continuar con el siguiente día. Ok, el siguiente día, de hecho, es una de las preguntas que va a hacer Faraón, ¿no? Bueno, Faraón de hecho es el título que se daba eh, al gobernante de Egipto, ¿sí? Faraón no es nombre, sino es el título, solo resaltando ese punto. Ahora, la pregunta que Faraón hace es, ¿quién es el Señor? Esa es la pregunta que él va a hacer. Y de hecho la lección nos plantea, continuando en el capítulo 5 del libro de Éxodo, dice, ¿cuál fue la respuesta de Faraón a la exigencia divina? Deja ir a mi pueblo. ¿Y por qué él respondió sí de manera, eh,
como decir, como que jactancioso. jactancioso, ¿sí? Esa es la palabra, jactancioso. Y dijo, ¿quién es ese Señor? ¿Por qué razón fue la reacción de Faraón así? Bien, ¿qué podemos comentar sobre ese? Sí, la lección nos va a señalar algunos detalles interesantes de la respuesta y la actitud de Faraón, en este caso, la respuesta al mandato de Dios que vino por parte de Moisés, que le dijo, deja ir a mi pueblo. Faraón sencillamente responde, yo no conozco a Jehová, no conozco al Señor, para que yo escuche su voz. Y él dice, yo no lo conozco, simplemente. Esta declaración, yo no conozco a Jehová, va a tener mucha relevancia en los escritos de la Biblia, porque en varias ocasiones donde vamos a ver a Egipto mencionado, siempre va a tener esa característica. ¿Por qué? Porque Egipto, a causa de esta situación, va a ser visto a través de la Biblia como aquel sistema que está en contra de Dios. Va a representar un, un gobierno que está negando la existencia de Dios y la autoridad de Dios. Nosotros vamos a ver este tipo de representación en las profecías de Apocalipsis, por ejemplo, cuando en la visión de la bestia que sube del abismo, Juan ve a esta bestia, pero también ve que Cristo es crucificado allí mismo, en aquel lugar que dice que es Sodoma y Egipto, que nosotros vamos a ver el cumplimiento de esta profecía en la Revolución Francesa, donde Sodoma siendo la representación del libertinaje, Egipto representa aquí al ateísmo, como veníamos diciendo, aquel gobierno, aquella autoridad que va en contra de Dios, y que niega la autoridad de Dios mismo. Entonces, las palabras de Faraón no fueron expresadas así de la nada, sino tienen un significado, tienen un trasfondo. Este gobierno, Egipto, tenía muchos dioses, tenía un sinfín de representaciones de su Dios. Sin embargo, ellos no tenían ese conocimiento del Dios de Israel. Cuando él dice, yo no conozco a Dios, no era con el objetivo de conocerlo en sí, sino, como decía Ronald, era una expresión de jactancia, una expresión de abierto ateísmo. Y ateísmo es justamente eso, es contra de Dios. A y teísmo son dos, una palabra compuesta que quiere decir eso. Y básicamente el primer día trata de resaltar eso, que a través de la Biblia nosotros vamos a encontrar a Egipto teniendo esa representación de ese gobierno, esa autoridad que va en contra de Dios. Y es osada la respuesta de Faraón frente a Moisés. Y vamos a ver que el comienzo va así, parece un poco tenso, la situación se pone un poco difícil. Ya Ronald habló un poco del asunto del comienzo, siempre cuesta muchas veces. Y en este caso va a ser así, la historia que vamos a estar viendo a través del capítulo 5 hasta el comienzo del capítulo 7 nos va a narrar esa experiencia de Israel, que Dios trajo a Moisés con un propósito, sin embargo pareciera que el propósito no se llevaba a cabo. Va a haber un poco de desánimo, un poco de quejas, sin embargo la presencia de Dios y sus maravillas van a estar siempre presentes. Interesante, ¿no? La pregunta, como bien decías, ¿no? A la pregunta ¿quién es Jehová? La respuesta de Faraón es prácticamente mostrar su ateísmo. Y es como dijo el salmista, ¿no? De que dijo el necio en su corazón, Ujú. no hay Dios en Salmo 14:1. Y también, de hecho, en 2 Timoteo 3:9 se menciona que el Señor mismo declara que aquellas personas que pervierten la verdad, dice que se hará manifiesta a todos su necedad. Que es prácticamente lo que se ve en la actitud de Faraón. Yo creo que si hoy en la historia comparamos, bien lo mencionaste, es con Francia, ¿no? Donde se mostró esa actitud atea y, y cómo ellos empezaron incluso a rendir culto, un culto degradante, un culto idolátrico, degradante, rindieron a la diosa de la razón, que esta persona era considerada como la representación más perfecta de la razón según ellos veneraban, ¿no? Dice Conflicto de los Siglos, página 277.
O sea, es prácticamente a eso que lleva el ateísmo. Por más que uno dice quién es Dios o Ujú. yo no adoro a Dios, mas sin embargo consideran a su propia razón como su Dios, a su propio, o sea, tienen su propio Dios, ¿no? Y prácticamente, por más que digan no existe Dios, ellos mismos tienen Dios, o ellos mismos se hacen Dios. O sea, es el peligro que corre del riesgo el hombre, ¿no? Si no venera al Dios verdadero, se venera a sí mismo o a cualquier otro objeto de su propia imaginación. Y a eso lleva a Satanás. Sí, Satanás siempre es astuto, cómo desvía la mente humana, eh, si es que no son creyentes, a los ateos, para todo tipo o clase de personas, Satanás siempre tiene un engaño. Sí, Ronald, quería comentar algo más. En el asunto del ateísmo, si uno empieza a ver la misma naturaleza, uno puede concluir fácilmente que eso no existiría si no hubiera un Dios. Ujú, El hecho o el concepto de ateísmo es algo que no tiene ni base científica. Los grandes científicos eran teístas, creían en Dios. Y algunos de ellos, ya casi al final de sus vidas, llegaron a aceptar esa verdad. ¿Por qué? Porque si uno va a la misma ciencia, sea cual fuere, uno va a concluir que realmente un Dios, porque el, el creacionismo tiene más peso que la misma evolución, aún con la ciencia. Entonces son muchos argumentos que hablan a favor del creacionismo. Y si es que hablamos de creacionismo, hablamos de un Dios creador. Aquí Egipto no tenía cómo hablar de que Dios no existía. Ellos veneraban a los animales, veneraban a los astros, haciéndolos Dios. Sin embargo, era una forma muy, tal vez muy infantil de hacerlo, porque ellos también tenían un Dios no conocido, algo que estaba por superior de todos esos. Yo recordé lo que dice en Romanos, el capítulo 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es capítulo uno. manifiesto. Sí, capítulo 1, versículo 19. Porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Así que no tienen excusa. Cualquier ser humano quien sinceramente se dispone a aceptar la misma ciencia, lo va a dirigir al Creador. La misma naturaleza, Dios se manifiesta a través de eso, aunque tal vez de una manera no plena, pero podemos ver características de Dios, su bondad, su cuidado, su... ¿Cómo es que los astros son dirigidos con tal poder, las leyes de la física? Todo eso nos habla de un Dios creador. Solamente estudiando el cuerpo humano entendemos que hubo un creador y el ateísmo en sí no tiene razón de existir. Yo había escuchado un comentario que decía que el ateísmo es algo tan irrazonable que ni siquiera el diablo cae en eso. Ujú. Es interesante, ¿no? Me recordaba la historia de Job, cuando Dios comienza a hablar diciendo de que quién puso leyes, ¿no? Quién extendió el cordel. Ujú, O sea, el apóstol Pablo menciona que desde antes de la fundación del mundo, desde la creación, se hace invisible en sí todo el poder de Dios. La creación muestra que hay un creador detrás de todo eso. O sea, todo ordenado. Nada fue hecho por casualidad. Aún la lluvia a su tiempo, los animales, las plantas también que dan frutos, sus hojas, o sea, las abejas que polinizan, o sea, cada cosa está bien organizado, ¿sí? Bien, Dios mismo ha colocado leyes para que todo se mantenga en orden, en equilibrio, la naturaleza misma. Y aún los mundos enteros se mueven de acuerdo a las leyes físicas, es porque hay un creador. La creación muestra que hay un creador. Prácticamente sería aquel que dice ateo, es prácticamente decir, no, la casa se construyó sola. ujú, Hay un arquitecto detrás de eso. O decir que la computadora se hizo de la nada, ¿no? Lo que enseña la evolución, ¿no? ujú, Que fue progresivo. No, hay un arquitecto, hay un diseñador inteligente ujú. detrás de todo eso. Y uno siempre debe ver desde esa perspectiva.
Así que vemos en la actitud de Faraón ese espíritu de ateísmo y decir, ¿quién es Dios? Prácticamente dices, ¿quién es Dios? Yo soy Dios, ¿no? Es interesante aquella experiencia. Bien, el día lunes nos habla también, justamente es el título de la semana de la lección, un comienzo difícil. Veremos ahora cuál es la respuesta de Faraón, cuál es la respuesta del pueblo mismo y cuál es la actitud de Moisés, o sea, al recibir la respuesta de un pueblo. Eh, Ahora Moisés comienza a entender de que no va a ser tan fácil sacar y convencer al pueblo de que Dios ha enviado para libertarlos, de que la visitación del Señor ha llegado. No va a ser tan fácil. Así que vamos a ver de que este comienzo fue difícil para el mismo Moisés. La pregunta que la lección nos regala, ¿cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón? ¿No? Desde el versículo 3 del capítulo 5 de Éxodo para adelante. Bien, Joel, todo suyo. Muy bien, ¿cuáles fueron los resultados? Como ya se comentó al inicio, los inicios fueron difíciles en muchas ocasiones, en este caso también. No es porque Dios no intervino, sino que yo creo que Dios quería enseñar algo al pueblo y es confiar en Él. La historia del Éxodo capítulo, como se menciona el capítulo 5 versículos 3 al 23, nos va a narrar que Moisés y Aarón van delante de Faraón, le dicen eso y Faraón se rehúsa a hacer eso, a obedecer o escuchar la voz de Moisés. Entonces, lo que hace Faraón es que él se incomoda, ¿sí? Él les dice que ahora va a imponer más carga al pueblo de Israel porque eran ociosos. Es Ujú, interesante la palabra que utiliza. ¿Por qué? Porque él dice, van a ser ociosos porque ellos irán a sacrificar. Entonces es interesante esa noción que tenía Faraón, que al ir a sacrificar a su Dios, eran ociosos, ya no están trabajando. Entonces les impone una carga más pesada, les dice que ellos van a hacer la misma cantidad de ladrillos, y, pero ya no les va a dar la paga para hacerlo. Entonces el pueblo con la misma responsabilidad que antes va buscando rastrojos, dice la Biblia, en lugar de paja para hacer los ladrillos y al final no consiguen hacerlo. Son llevados los oficiales quienes estaban encargados de ellos, son castigados y ellos también salen con una amargura en el corazón, tal vez hasta entendible. ¿Por qué? Porque Dios vino a liberarlos y ahora todo sale mal. Pareciera que nada tiene sentido. Y es interesante saber eso porque ya el pueblo, cuando llegó Moisés, habían visto las señales, habían creído que Dios los iba a liberar y dice que lo adoraron, adoraron a Dios. Pero ahora a la primera dificultad ellos se desaniman. Es interesante saber eso. Ahora, había la pregunta, si Dios los ha enviado, ¿qué puede salir mal? Sin embargo, ya desde el comienzo pareciera que las cosas estaban complicándose. También tiene otra pregunta la lección que dice, ponte en el lugar de estos hombres cuando confrontaron a Moisés y a Aarón. ¿Por qué dirían lo que dijeron? Porque esos oficiales que habían estado en la presencia de Faraón salieron y vieron ahí a Moisés y Aarón. Y es interesante que le reclamaron a Moisés, le dijeron, vinieron a liberarnos y ahora tenemos más carga de la habitual. Y nos están pidiendo la misma cantidad de ladrillos. ¿Por qué? Y saben, esto desanimó a Moisés, porque vemos, vamos a leer el capítulo 5 el versículo 21 dice, le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón delante de sus siervos, dándoles la espada en las manos para que nos mate. Versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú tampoco has librado a tu pueblo. Entonces Moisés, desanimado, se vuelve a Dios. Y
Y es interesante que a veces nuestra actitud de queja, nuestra actitud de reclamo puede desanimar a nuestros líderes. Y en este caso fue así. Moisés, ya habiendo recibido esa respuesta de Faraón, ahora su mismo pueblo, a quien él había venido a liberarlos, también le estaba reclamando. Ahora, yo de aquí quiero sacar una lección interesante. ¿Por qué? Porque las pruebas van a venir, eso es verdad. No podemos evitarlas. Muchas veces las dificultades vienen, a pesar de que nosotros intentemos hacer la voluntad de Dios. Y la cuestión es hacernos la pregunta, no por qué, sino para qué. Porque cada prueba tiene un propósito. Si es que no es a causa de mi negligencia, las consecuencias que van a venir son las consecuencias que Dios está dispuesto a sobrellevar. Y en este caso fue así. Y la pregunta que deberíamos hacernos no es por qué acontecen estas cosas, sino para qué, cuál es el propósito. Y Dios tenía un propósito. Y Dios fortaleció la fe de Moisés, le habló nuevamente, lo fortaleció para que él se mantenga firme en lo que había venido a hacer. Eh, es interesante en esa experiencia, ¿no? Porque Moisés va como líder Ujú, y Faraón se niega rotundamente y dijo, no los voy a dejar ir. Y empieza la opresión más severa para el pueblo. Y pareciera que, dice el versículo 9 decía que cuando Faraón dijo, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y realmente ellos lo vieron como, en vez de buena noticia, vieron a Moisés como alguien que trajo más servidumbre, más maldición. Imagina esa actitud del pueblo hacia Moisés, perdón. Por eso es que ellos responden, dicen, ¿no? Versículo 21, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominable delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que no nos maten. O sea, inclusive los capataces, dice, fueron azotados por no cumplir, ujú, porque ahora ellos tenían que traer la paja, tenían que conseguir y hacer el mismo tipo de trabajo. Mas, sin embargo, esa actitud del pueblo me hace notar de que am, es una expresión diciendo, nos has hecho abominable. O ujú, sea, es una actitud de mostrar, bueno, déjanos aquí, Moisés. O sea, estás empeorando las cosas en sí. Estamos bien, bien cómodos. Ahora tú vienes y mira, ¿cómo son los resultados? O sea, prácticamente es eso la respuesta o la actitud que el pueblo está mostrando. Y esa actitud se puede expresar así, ¿no? Una falta de fe, porque Moisés vino con palabras, mas sin embargo, vemos corazones tristes, corazones que están con una opresión, con dolor, en vez de ser una bendición, parece ser una maldición. Yo digo, estos son unas herramientas de Dios para que el pueblo empiece a confiar plenamente en Él. Porque más adelante veremos de que cómo es ese mismo Dios empieza a manifestarse otra vez, empieza a recordar el mismo pacto que ya le había prometido. Así que me llamó mucho la atención eso, ¿no? Por más que nosotros, hoy llevando a nuestra propia experiencia, los primeros obras que comencemos a hacer o trabajos para la causa del Señor y no estén saliendo como quisiéramos. Lo que aprendo de esta lección es que no se desanime, no se desanime. Dios dijo a Moisés, la promesa fue, yo estoy contigo. Eso fue la promesa de Dios. Yo estoy contigo y no te abandonaré. Y es más, la semana anterior compartimos de que cuando Dios promete estar contigo, es que realmente Dios también te va a capacitar, Dios también te va a fortalecer, te va a dar fuerza, coraje, ánimo. Lo único que Dios requiere es confianza implícita en el Salvador. Y eso es lo que justamente estaba viendo o intentando desarrollar en Moisés, porque Moisés mismo, sí, siendo como líder, después de haber escuchado, él mismo se siente desanimado. Por eso es que el versículo 22, él dice, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? O sea, podría ser inclusive nuestra respuesta. No estoy capacitado, Señor, para esta obra. Envía a otro, porque no veo resultados.
Pero lo más interesante es que Dios mismo va a responder a Moisés y también si está pasando esa misma experiencia, Dios mismo también te va a responder. Siempre para Dios existe una salida. El día martes es ahí donde encontramos la respuesta de Dios, ¿sí? Ujú. La pregunta también se referencia a eso, dice, ¿cuál es la respuesta de Dios a Moisés y qué importantes verdades teológicas se destaca aquí? El título de este día es interesante, dice el yo Divino. divino, porque solamente es Dios aquel que puede decir yo soy. No hay ningún ser en el universo que pueda atribuirse el yo soy, sino como Dios. Ahora, Moisés se presenta delante de Dios exponiendo delante de él su queja, como ya vimos, tal vez hasta razonable, y le dice, Señor, ¿para qué me enviaste? Porque el pueblo no está siendo liberado. Parece que todo está saliendo mal. Entonces Dios le responde, y solamente desde el versículo 1 del capítulo 6 de Éxodo vemos lo que le dice. Entonces Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Eso me llamó mucho la atención porque nos muestra de que ahora Dios va a actuar. Dios le dice, mira, espera, yo voy a hacer. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, es un Dios de acción, es un Dios que no se queda de brazos cruzados cuando nosotros clamamos a Él. Y la respuesta que le da es una respuesta maravillosa porque Dios le va a decir a Moisés, yo tengo un pacto, yo hice una promesa y yo lo voy a cumplir. Yo prometí y yo voy a cumplir mi pacto. Y le dice así. Por eso el título de este día es el yo divino, porque vamos a encontrar en muchas veces repetidas la palabra yo Jehová, yo el Señor, en los primeros 8 versículos del capítulo 6. Dios ya no solamente va a hablar diciendo yo los voy a liberar, sino que ahora él mismo va a intervenir en esta situación. La lección nos muestra algunas de las frases que Dios va a explicar. Yo prometí darles la tierra, yo me aparecí a sus padres, yo establecí mi pacto, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel y después Él va a decir las cosas que Él va a realizar. Yo los sacaré debajo del yugo de los egipcios, yo los libraré de ser sus esclavos, yo los redimiré con brazo extendido. Y así Dios empieza a recordarle a Moisés las promesas. Él, Dios le presenta delante de él todo lo que él va a hacer. Y esto a nosotros nos recuerda la importancia de recibir las promesas de Dios. Y porque básicamente en esto consiste el pacto eterno. El pacto eterno y el pacto aquí que está haciendo referencia es que Dios promete, Dios obra poderosamente a través de sus promesas y nosotros sencillamente somos beneficiarios a través de la fe por causa de estas mismas promesas. Así que Moisés oye todo eso y él se presenta nuevamente delante de Faraón. Ahora, hay una pregunta que la lección también nos da y es, ¿qué otros personajes bíblicos han clamado a Dios con justa razón? Bueno, podemos decir con justa razón. La Biblia menciona a otros, por ejemplo, creo que más adelante va a ser mencionado Job y Asaf, aunque también podemos ver la experiencia de Habacuc y algunos otros profetas quienes cuestionaron a Dios. Le dijeron, Señor, ¿por qué están pasando estas cosas? Por ejemplo, en el caso de Habacuc, él le decía a Dios, ¿por qué va a venir destrucción sobre tu pueblo? Job le decía, Señor, ¿por qué me haces este mal? Porque él creía que era Dios. Aquí está la cuestión, porque hay otra pregunta más. Dice, ¿por qué está bien a veces abrirle el alma a Dios e incluso quejarse de la propia situación? Bueno, en cierta manera, el hecho de expresar lo que tenemos en el corazón, eso muestra nuestra sinceridad, una relación no fingida, una comunión sincera con Dios. Entonces nosotros no tenemos por qué ocultar ciertas cosas dentro de nuestro corazón pensando de que esas van a pasar. Si hay algo en el corazón, expongámoslo delante de Dios porque Él conoce nuestro corazón. Ahora, aquí está un punto que yo quisiera resaltar. El hecho de estar quejándonos constantemente no va a traer nada bueno. Al contrario, va a colocar más peso sobre el fardo que estamos llevando ya. Y eso aconteció en el caso de Job. Por ejemplo, Job ya estaba pasando una prueba muy, muy difícil. Y él, en lugar
de decirle, está bien, yo no sé, yo no entiendo lo que está pasando, sin embargo, yo me someto delante de ti. Lo que hizo Job, y Job lo hizo con sinceridad, es por eso que la Biblia resalta que aún en esto no pecó Job, y lo hizo de manera sincera, porque eso es lo que tenía el corazón y Dios reconoció eso. Sin embargo, él se quejó, él se quejó, él se quejó. Él señaló, señaló, señaló y le dijo, Dios, ¿por qué no obras o por qué no actúas? Entonces, este tipo de situaciones nos muestran que el quejarse, en cierta manera, es algo que nace de un corazón sincero, pero no debiera ser nuestra actitud, no debiera ser nuestra actitud. Y en este caso fue de la misma manera, porque el hecho de estar quejándonos hasta puede revelar falta de fe. Como ya mencionaba, la pregunta no tiene que ser ¿por qué pasa esto? Tiene que ser ¿para qué? Esta debiera ser nuestra pregunta. Y esa debió ser la actitud de Job. ¿Para qué, Señor? Él no entendía. Dios al final no le mostró claramente el asunto del gran conflicto en que estaba desarrollándose todo, pero él entendió y él se arrepintió. Sin embargo, la Biblia dice que él fue íntegro en todo ese momento. Entonces, la prueba de Job no tenía por qué ser tan extensa en duración. Lo fue porque Job fue lento en entender y eso lo dice en los últimos capítulos de su libro. Entonces, eso nos da una gran lección, que a pesar de que es, es una expresión de sinceridad el hablar a Dios sobre ciertas cosas que no entendemos, no debiera ser nuestra primera actitud el quejarnos, sino el preguntarle, Señor, ¿con qué propósito tú haces esto en mi vida? ¿O por qué, cuál es el propósito en que estas cosas pasen, aunque sean difíciles? Amén. Me gusta la parte que dice que otra vez, Patriarca Profetas, página 235, dice que otra vez le recordó el pacto hecho con sus padres y le aseguró que sería cumplido. Es interesante después del desánimo de Moisés, de ver los resultados del primer resultado, Moisés empieza a cuestionar a Dios, a mostrar su realidad. Y Dios dice, es prácticamente al decirle que le recordó el pacto, es como decirle, mira, Moisés, ¿alguna vez he fallado a mi pueblo? ¿O alguna vez he dejado solo a mi siervo? Y es por esa razón que Dios empieza a recordarle que su pacto, Él está asegurándole a Moisés que aquel pacto que prometió a Abraham de darle la tierra de Canaán realmente sería cumplido. Pero también al mismo tiempo nos preguntamos, ¿por qué razón Dios no lo liberó en primera instancia? Si Él había mandado un mensaje de liberación y Faraón se opuso, no quiso soltar y ahora el pueblo estaba desanimado. ¿Cuál es la razón de que este pueblo no fuera liberado en primero? Yo quiero compartir en Patriarcas y Profetas 236, dice así, los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos, pero aún no estaban preparados para la liberación. Interesante, el pueblo no estaba preparado para la liberación. Dice, tenían poca fe en Dios y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él creyera conveniente obrar por ellos. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre antes que enfrentar las dificultades que acompañarían el traslado a una tierra extraña. Y los hábitos de algunos, dice, se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferían vivir en Egipto. O sea, ya habían tenido una vida cómoda en Egipto. Inclusive, párrafos antes menciona de que para ellos incluso muchos de ellos ya habían olvidado el guardar el sábado, ¿sí? Y los hábitos también eran muy parecidos a los de los egipcios. Dice, por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante el faraón. Rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio. Wow, cuando yo leí, dije esto, ¿cómo es que Dios maneja todo este asunto en control? O sea, primero, Dios quiere revelar el espíritu tiránico del rey egipcio. Otro punto dice, y para revelarles a su pueblo, cuando vieran su justicia, su poder y su amor
elegirían dejar a Egipto y entregarse a su servicio. La tarea de Moisés habría sido mucho menos difícil de no haber sido que muchos israelitas se habían corrompido tanto que no querían abandonar Egipto. Entonces, esa es una de las razones por la que Dios no los dejó ir en primera instancia. Él quería que Faraón revelase su carácter tiránico y así el pueblo decidiese ser libertado y suplicar a Dios por liberación, porque Dios estaba mostrando su bondad, su misericordia, su amor a todo el pueblo. Y eso nos enseña de que Dios también quería de que el pueblo realmente ejerciera fe en Él. Ellos no estaban en su primer llamado, ellos no estaban eh, con una fe, estaban abrazando de corazón la invitación de salida de Egipto. No, ellos no estaban tan preparados para ese asunto. Y Dios quería realmente, por la opresión, que ellos suplicasen a Dios para que sean libertados. Y es más, dice, tenían hábitos parecidos a los de egipcio. ¿Sabes? Es lo que causa cuando nosotros vivimos en un mundo rodeado como Egipto. Yo sé que muchos aún tenemos o vivimos rodeados de ese tipo de ambientes y realmente es difícil salir de ese ambiente. Mas Dios envía los medios posibles para sacarnos de ese medio. Y tarde o temprano, sin duda, también tendremos que enfrentar situaciones tan decisivas para nuestras vidas de abandonar el Egipto de una vez por todas, o el Egipto del pecado, ¿no? Los hábitos, prácticas siempre se impregnan rápidamente en cada individuo que está rodeado de esa influencia. Así que me llamó mucho eso la atención. Dios siempre está al control. Am, no sé si yo quería comentar algo más. No. Ok. El día miércoles es una expresión que Moisés hace, ¿sí? De labios incircuncisos, o la expresión de Reina Valera nos muestra como tardo para hablar. Ujú. El libro de Éxodo, capítulo 6, de 9 al 13, nos pregunta qué sucedió después y qué lecciones podemos extraer de esta historia acerca de los momentos de decepción y lucha en nuestra vida, ¿no? Así como la tuvo Moisés. Muy bien, es bien importante recordar que Dios había dado las promesas del pacto, lo había recordado a Moisés. Y en una de ellas, que encontramos en el versículo 7 del capítulo 6, dice así: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. La lección dice, lo toma así: esta es la fórmula del pacto. Y si nosotros a través de la Biblia, por ejemplo, en el libro de Jeremías, vamos a encontrar que una de las promesas del pacto nuevo es exactamente esta: yo seré a vosotros por Dios y vosotros serán a mí por pueblo, dice. Y este es el plan de Dios. Esto es verdadera comunión. Dios quiere tener esa relación de comunión con nosotros. Y Dios recordó esta promesa a Moisés. Ahora, después de estas cosas, Moisés va y les habla al pueblo todas esas cosas que Dios había dicho. Y en esta situación ya los israelitas, los hebreos, estaban con el espíritu triste, estaban descorazonados. Dice en el versículo 9 del capítulo 6: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Y dice después: mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Dos cosas interesantes: la congoja de espíritu, que es, y ellos ya se sentían sin esperanzas, tristes, y el otro era la dura cerviz. Ya habían, por el mismo trabajo duro que estaban haciendo, que no conseguían realizarlo, ahora es esta noticia de que pareciera que no vamos a salir. Tenían expectativas hace muchos, muchos años, muchos de ellos tenían esperanza de ser libres de Egipto. Sin embargo, por causa de estas noticias, de este comienzo difícil, que como ya mencionaste, Ronald, era el propósito de que se generara fe, se creara fe en ellos, fe en el Dios verdadero. Por esta forma de comienzo,
Ellos se desesperanzaron. Ahora, ¿qué lecciones sacamos de esto? A pesar de la falta de fe del pueblo, a pesar del desánimo que había, a pesar de la pérdida de esperanzas, Dios le dio a conocer al pueblo sus promesas. Dios le dijo, yo voy a estar con ustedes. Soy yo. Dios les había dado muchas señales, muchas señales. Tanto que cuando el pueblo se desanimó, como ya mencioné, también desanimaron a Moisés y es por eso que Moisés le dice que yo qué voy a hablar con Faraón. Nuevamente la misma objeción que había hecho en un inicio. Si yo no sé hablar, el hecho de ser de labios incircuncisos o como decía Ronald, que es tardo para hablar, es entendible a lo que ya había dicho en el capítulo 4 versículo 10 y lo va a repetir más adelante en el capítulo 6 en el versículo 30. Soy tardo para hablar, yo no puedo hablar. Y esto es comparable con otras declaraciones que la Biblia también tiene, como que son de oídos incircuncisos, que son los que no oyen, o de corazón incircunciso, que son aquellos quienes no entienden. Las referencias podemos ver en Jeremías capítulo 6 versículo 10 y Jeremías 9 26. Y Moisés vuelve a traer delante de Dios eso. Sin embargo, Dios nuevamente lo fortalece, le da ánimo. mm, En esta ocasión, lo que sigue a continuación son la genealogía. Sin embargo, hay un propósito aquí. Dios había llamado, porque en los versículos siguientes dice, de los cuales Aarón y Moisés eran los que estaban delante de Faraón o habían venido a libertar al pueblo. Y aquí nosotros podemos ver la promesa de Dios. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. La promesa en Mateo 28, 20. Después, Dios se comprometía a darles paz, a darles consolación. La lección nos muestra varios textos en relación a eso. Uno de ellos, Juan 14, 27. Y yo quisiera compartir una cita de la Sierva del Señor que se encuentra en Joyas de los Testimonios, en el tomo 2 en la página 31. Dice así. Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, y tal vez este era el caso de Moisés, dice, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de la cobardía y lealtad de su traición. Moisés tuvo que hallar fortaleza solamente en la fortaleza de Dios. Y Dios estuvo presente recordando sus promesas, recordándole que era Él y no era por brazo humano, sino con brazo extendido de Jehová. Amén. Es interesante observar que la idea del pacto se encuentra en toda la Biblia. Ujú. La idea del pacto, de hecho, explica la razón por la que Dios creó el mundo entero. Explica de que cómo Dios está solucionando este asunto o el problema del pecado, ¿sí? La idea del pacto nos muestra de que Dios va a cumplir su propósito, de que en el gran conflicto, al final del conflicto, Él va a salir victorioso. Y es interesante que notar también de la actitud de Moisés, a pesar de que Dios menciona en los versículos anteriores, antes del versículo 12, se puede ver de que en todas partes mencionaste, ¿no? Donde dice que yo los sacaré, yo los introduciré, ustedes serán mi pueblo, los voy a tomar, yo seré su Dios. Es increíble, es prácticamente Dios está diciendo, yo voy a glorificar mi propio nombre, voy a mostrar mi propio poder a los pueblos paganos. Aún así, Moisés muestra una actitud de desánimo, de depresión, decepción, de sentirse insatisfecho, ¿no? O sea, aún así, eso es lo que muestra el versículo 12 de Éxodo, del capítulo 6, perdón. Y
lo que me ponía a pensar es que sin duda alguna vez en nuestras vidas hemos tenido ese tipo de sentimientos, ¿sabe? De sentirnos decepcionados. Nos hemos encontrado en la misma experiencia quizás de Moisés, de no ver resultados como queríamos a la primera. Por eso el título de la lección se llamaba El comienzo siempre es difícil. El comienzo. Y me recordaba muchas experiencias, ¿no? De Asap es uno de ellos, ¿no? Que él mismo hizo algunas preguntas. am, Está en el libro Salmo 73. Asap dice su experiencia hablando de por qué los impíos prosperan. ¿Sí? Es una pregunta que él mismo se hizo, la vivió. Versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. O sea, por más que Asaf dice, ¿cómo es que yo veía el prosperar de los impíos? Pero él dice que era torpe, era como una bestia, mas dice, reconoce él mismo que Dios estaba con él. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El libro de Isaías capítulo 41, 13 nos da también palabras de esperanza cuando Dios dice o nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así que encontramos promesas de Dios diciendo de que no temas, no desmayes, no te desfallezcas, no te desanimes, no entres en depresión. Dios dice, yo soy o yo soy Jehová, Dios de Israel, yo soy el Dios del pacto, que hasta ahora no he fallado, he cumplido todo. Es ese Dios. Y sabemos que Dios va a cumplir eh, el pacto, así como vimos como Él lo introdujo en la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel al pueblo de Israel, los introdujo, pero sabemos de que ese Canaán no era la promesa hecha a Abraham, ¿sí? No era en sí la promesa hecha. Dios prometió que Abraham sería heredero del mundo. Y sabemos que Abraham nunca lo fue de heredero del mundo. Y es más, le dijo que esa promesa de darle aquella porción era eternamente. Abraham nunca lo recibió, murió. Mas, sin embargo, esa promesa aún queda pendiente. Yo sé que el pueblo cumplió en parte, sí, en parte a su pueblo de dirigirle. Mas, sin embargo, el Canaán que nos espera es el Canaán celestial. Y Abraham sin duda será el heredero del mundo. Dios va a cumplir aquella promesa. Cuando Dios crea nuevos cielos y nueva tierra, Dios va a cumplir, va a dar a cada uno su porción que le corresponde. Dios es un Dios que cumple fielmente su pacto. Dios nunca va a incumplir, ¿sí? Dios nunca lo va a dejarla a un lado. Hasta ahora hemos visto en todas las Sagradas Escrituras que Dios fue fiel en cumplir. El único problema ha sido que el hombre ha hecho casi difícil para el cumplimiento del pacto. No porque Dios no quiera cumplir, sino la desobediencia del hombre, la infidelidad del hombre ha hecho que el pacto demorase en cumplirse. Así que está en nosotros, en nuestro deber, estar en comunión con el Señor, estar en paz con el Señor para que sus promesas puedan ser presentes, puedan ser cumplidas hoy en nuestras vidas. Bien, continuando con el siguiente día, es el día jueves, que está en el libro de Éxodo capítulo 6, de 28 hasta el capítulo 7. ah, Hay una declaración cuando Dios dice que tú serás para Faraón. A Moisés le dice, ¿no? Que Ujú. dice que tú serás para Faraón Dios y Moisés sería el que comunica.
Así que, ¿qué podemos nosotros sacar de este día? Que lecciones de que Dios coloca profeta y también colocó ahí a Moisés como Dios, porque él dijo que era tardo para hablar o que era de labios o torpe de labios, ¿no? Como vimos en la lección anterior, como de labios incircuncisos. ¿Sí? En el capítulo 6, en el versículo 28, Dios se presenta inmediatamente después de las palabras de Moisés. Él se presenta como, en mi Biblia dice, yo soy Jehová. La palabra, bueno, la lección nos muestra que es Yahvé. Sin embargo, Dios mismo quería hacer referencia a sí mismo como el Dios del pacto, el Dios de sus padres, de Abraham, de Jacob y de Isaac. Dios está empeñado aquí a mostrarse como quien vino a cumplir la promesa. Y ese es el Dios que va a liberar a los israelitas de Egipto. Ahora, el título de la lección es como Dios al faraón. Dios porque en el capítulo 7, en el versículo 1 dice, y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahora, primero yo quisiera, el asunto del profeta es bien interesante, porque un profeta sencillamente es aquel portavoz de Dios, quien trae palabra de Dios. Ese es un profeta. Y Aarón estaba cumpliendo ese rol. ¿De qué manera? De que Moisés recibía revelación de Dios y él daba palabra a Aarón y Aarón hablaba para el rey. Era como una cadena. Dios habla a Moisés, Moisés habla a Aarón y Aarón habla a Faraón. Aarón tenía el rol de profeta y Moisés tomaba el lugar o representante a Dios. La palabra que se utiliza para Dios es Elohim, que era una forma común de designar a Dios en hebreo. También en otras ocasiones en la Biblia, si no me equivoco, es en algún salmo, donde se menciona, vosotros sois dioses. Jesús también hace mención de ese salmo. Sin embargo, la palabra también hace referencia a un juez. En este caso, lo que se quiere resaltar aquí es que Dios le recordó que como representante del Dios del cielo y de la tierra, él era superior a Faraón. Él iba a ser para Faraón como Dios, con autoridad y poder para ordenar obediencias. Por eso que vamos a ver de aquí en adelante ahora a un Moisés que le va a requerir a Faraón que deje ir a su pueblo. Ya no va a ser como en las peticiones anteriores. Ahora, ciertamente Moisés va a ir a Faraón y le va a decir, ahora deja ir al pueblo. Y eso es interesante porque ya ahora Moisés toma otra actitud porque Dios mismo se le presenta en esta ocasión y le vuelve a reiterar, le vuelve a dar a conocer lo que él va a hacer en favor del pueblo. También le dice que Faraón va a endurecer su corazón, que Faraón no va a hacer caso omiso a las peticiones que va a dar, como que Dios ya le presenta todo de antemano a Moisés para que cuando acontezca, él se dé cuenta que Dios ya conocía todo esto. Ahora, solamente yo quiero resaltar, y con esto termino, en el capítulo 7, en el versículo 5, Dios tenía un propósito. Ciertamente Él quería liberar a Israel de la esclavitud, pero juntamente con esto había un propósito grande también. Dice, y sabrán los egipcios que yo soy. El versículo anterior decía, yo liberaré a Israel con grandes juicios. ¿Para qué? Para que los egipcios sepan que yo soy Jehová. Él tenía el propósito de darse a conocer a los egipcios, especialmente a Faraón. Dios no solamente estaba libertando a Israel, Él estaba trayendo un evangelio, unas buenas nuevas, que hay un Dios todopoderoso, el Dios de Israel quería ser manifestado delante de Faraón. El evangelio estaba siendo predicado a Faraón a través de las grandes señales que Dios iba a hacer y estaba realizando por su pueblo. Este texto me llamó la atención. Dios no sencillamente despreció a Egipto, sino al mismo tiempo trajo luz para que ellos no tengan excusa, porque Dios realmente se les presentó. Podemos nosotros tener muchas objeciones al aceptar el llamado de Dios. Sin embargo, Dios está dispuesto a contestar todas y cada una de ellas.
Al igual que con Israel, Dios es un Dios presente para nosotros. Es un Dios que ha prometido estar con nosotros si nosotros nos disponemos a realizar y cumplir su misión. Amén. Es interesante sobre este día que Dios colocó a Moisés como Dios para Faraón y colocó a Aarón como profeta. Am, lo que también noto es que por más que Moisés dijo que no me va a oír, soy torpe de labios, Dios dice, Mira, yo te he constituido por Dios para Faraón". A veces, muchas veces acontece que el hombre llega a desanimarse a sí mismo o por tener elocuencia en el habla. Muchas veces existe ese desánimo, pero lo que dice Dios es que Él coloca a alguien también para acompañar. Estaba reflexionando en ese asunto, ¿no? Muchas veces ponemos cierto tipo de excusas, pero Dios promete ser nuestra ayuda. Y vemos de que Dios usó a estos hombres, tanto a Aarón y a su hermano Moisés, de manera poderosa como heraldo, ¿sí? Ellos comenzaron a dar esta buena noticia al pueblo que estaba en esclavitud. Si no me equivoco, esa palabra es apropiada, ¿no? Si es que no estoy equivocado, de que ellos realmente estaban dando buena noticia para el Egipto, de sacarla de la esclavitud para afuera. Y Dios operando a través de prodigios y milagros poderosamente en ellos. Y Dios mismo dice, por más que eh, no intente dejar ir, este hombre va a endurecer su corazón, ¿no? Faraón va a endurecer su corazón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. La razón de mostrar señales y maravillas fue justamente darle una clara evidencia de que era Dios mismo quien estaba operando para salvar a su pueblo. Para que el pueblo de Egipto no quedara en tinieblas, Dios mismo estaba manifestando su poder para que los egipcios mismos reconocieran su poder. Y es interesante también de que Dios mismo en versículo 5 dice, sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Sabes? Esa palabra cuando dice que, cuando se presenta, dice yo soy Jehová, a nadie me he presentado así. Eh, Desde Génesis encontramos esa expresión de yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos. Es ya interesante. Mas, sin embargo, aquí denota de que un actuar de Dios quizás más cercana con su pueblo, ¿sí? Más íntimo, la manera como va a operar con un pueblo, porque en antaño Dios se reveló de manera individual, quizás no como experiencia de Abraham, de Isaac, Jacob, mas aquí Dios se revela a un pueblo mismo y actúa haciendo maravillas. En ese sentido, la palabra denota de que ahora ese yo soy Jehová viene a ser un Dios que se relaciona de manera única con su pueblo, manifiesta su poder, utiliza sus instrumentos, hace milagros y realmente eso mostraría tanto al pueblo de Israel y tanto al pueblo egipcio de que ese Dios era un Dios poderoso, era un Dios temeroso y empezarían a tener vislumbres del carácter de amor de ese Dios, ¿no? Eso es lo que puedo notar al manifestar Dios todas esas maravillas, ¿no? Ujú. Sabiendo, dándoles como una oportunidad, ¿no? Estoy mostrando ese mi poder, va a caer más plagas, más plagas. Y bueno, la historia nos enseña de que Faraón fue endureciendo su corazón vez tras vez. Ya vimos el primer endurecimiento y el ser humano también corre ese mismo riesgo. Quizás en nuestros tiempos no se va a dar a cada uno señales y prodigios como se ha dado a Faraón, mas sin embargo, Dios da evidencias a través de instrumentos humanos, aquel que duda de la palabra del Señor, aquel que cuestiona la palabra del Señor y que algunos de manera osada dicen ser ateos, mas Dios siempre muestra la evidencia a cada individuo para que el individuo, por su raciocinio, ah, empieza a ver de que quién tiene la razón, o sus propias ideas, o su filosofía, o la Biblia entera. Dios va a dar oportunidad a cada individuo.
Dios nunca destruyó en antaño naciones por, eh, por su propio poder, ¿no? O se podría decir sin haber advertido antes o sin haber dado mensaje antes. Dios siempre destruyó naciones, envió plagas, antes envió su evangelio. De manera, así como en aquel tiempo envió, también hoy Dios va a dar una evidencia clara a cada individuo para que pueda elegir el hombre por su libre albedrío a quién creer. Así que ese es ese Dios que tenemos en las Sagradas Escrituras, un Dios que da oportunidades, un Dios que se compromete a ayudarnos, un Dios que nos dio su pacto. Esta idea siempre está equivocada, recalco, porque muchas veces se entiende de que Dios hace con el hombre pacto, mas la Biblia no enseña eso, sino que es Dios quien da su pacto. Hay una diferencia. Y Dios también promete cumplir fielmente su pacto. De manera que el individuo, nosotros, debemos simplemente aceptarla por fe y ese pacto y ser beneficiarios de su pacto. Que el Señor la pueda bendecir durante esta semana y yo le animo a que pueda seguir continuando estudiando las Sagradas Escrituras, sacando lecciones para su vida, para su familia y tiempo de trabajar, mi querido amigo. La noche está avanzada y es hora de despertarnos. Dios le guarde. Nos vemos la siguiente semana. IAG, juntos avanzaremos.